Bienvenidos a Candidatos en la Redacción. Este es el espacio donde todos ustedes pueden conocer las propuestas de quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República y, por supuesto, aquí también abrimos un espacio para hablar de todos esos debates que se están generando alrededor de la campaña electoral. Hoy un nuevo invitado, el doctor David Barguil, candidato por el Partido Conservador. Doctor Barguil, bienvenido a la redacción de Noticias RCN. Marisa, muchas gracias. Gracias a RCN, a los colombianos que están conectados en las redes y bueno, muy contento de estar aquí. Bueno, usted es el candidato del Partido Conservador, pero además es uno de los más jóvenes en la contienda. ¿Es usted muy godo? Mire, es como que ahora, dicen por ahí popularmente. Oye Marisa, es que ahora nos quieren reescribir los valores, los principios. A mí no me da pena decir, por ejemplo, que creo en Dios y defiendo la fe y que defiendo la familia, la vida, el orden y la seguridad, la democracia, las libertades, principios de mi partido, que están más vigentes que nunca, así a mucha gente le dé roncha. Bueno, ¿y qué tanto puede influir eso en políticas públicas? Pues vamos a hablar ahora de temas de derechos y libertades y además de temas que están sobre la mesa. Le quiero presentar a nuestra compañera Nancy Guevara. Nancy. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio. Y bueno, la pregunta va directa, el aborto, así como está con las 3 excepciones o a la despenalización total no le camina. Mire, yo soy pro vida, pero hemos dicho no solo yo, desde el partido, que respetamos las 3 causales que definió la Corte Constitucional, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay malformación de feto y, por supuesto, cuando es víctima de la violación la mujer. ¿Pero la respeta o estuviera en sus manos? Hasta ahí, y pues la legalización total no la compartimos. Y otro tema que también está sobre la mesa es el tema de la eutanasia, que le acaba de hundir también el Congreso de la República. Mire, cuidado, nos van a volver aquí como si fuera normal, que es que cualquier ciudadano el día de mañana dice, no, pues quíteme la vida. No, nosotros defendemos la vida. Y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, no eutanasia, no aborto más allá de las 3 causales. A Nancy, muchísimas gracias. Nancy, muchas gracias. Y quiero preguntarle también por un tema, el tema de la legalización de la droga y la dosis mínima. Miren, hoy con 250.000 hectáreas de coca está en riesgo el país. Dólar a 4.000, vimos la noticia recientemente, están en bonanzas esas estructuras criminales. Y eso es tener a unos bandidos llenos de dinero, comprando armas, reclutando personas y enfrentando al Estado en sus zonas de influencia. A esos delincuentes los vamos a combatir. Y además esa droga no solo se está yendo afuera, está llenando los colegios, los parques, las calles de Colombia y la droga acaba la vida de la gente, así que nosotros la vamos a enfrentar. Y además de eso usted tiene una historia personal por la cual rechaza el tema de la legalización de la droga, pero más adelante vamos a hablar de eso. Por ahora vamos con temas económicos, porque ese es su fuerte. Y yo quiero arrancar preguntándole, porque muchos dicen, es que Barguil, le quiere presentar a Lidy Ribón. Barguil es el candidato antisistema, genera un poquito de ampolla en los bancos, en el sistema financiero. Y eso que me dijiste godo ahorita, ¿no? Para que veas. Este contraste. Para que veas. Pero eso sí es cierto. Pues, miren, yo qué he dicho, yo defiendo el modelo del libre mercado, que es el modelo que ha generado riqueza y progreso en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Corea del Sur, pero aquí no hay ningún libre mercado, aquí lo que hay es un capitalismo de las roscas, donde unos sectores muy poderosos, a punta de abusos y de abusos, se han quedado con la riqueza del país y eso nos explica en gran medida la desigualdad y mucha de la pobreza que hay en Colombia. Se les va a acabar la guachafita. ¿Qué va a pasar? Pues mire, le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted llegara a ser presidente de la República? Les vamos a acabar esas roscas y vamos a impedir que esos sectores poderosos abusen de la gente. Yo denuncié el cartel del cemento, pagábamos el cemento más caro de Latinoamérica. Yo di la pelea contra el gigante de las telecomunicaciones y acabamos las cláusulas de permanencia. Nos cobraban los minutos y los datos más caros de América. Y bueno, mi pelea no contra los bancos, sino contra los abusos del sector financiero. Ya llevo 8 leyes de las 15 que hemos logrado sacar adelante y la última fue borrón y cuenta nueva, que es sacar a 10 millones de colombianos del datacrédito para que luego, ese es el primer paso, para que luego cuando lleguemos a la presidencia podamos hacer la revolución del crédito, Marisa, que es llevar crédito barato a todos los rincones del país, para que los pobres no tengan la única opción del gota a gota o del pagadiario, y para que el emprendedor, el colombiano que quiera salir adelante tenga la financiación, pero barata, no como aquí, que terminamos trabajando para los bancos. Bueno, doctor Barguil, yo quiero preguntarle por el 4 por 1000, que aunque no es directamente de los bancos, es un recaudo que se hace para el gobierno y tenemos un recaudo casi de 8 billones de pesos en ese impuesto, prácticamente más de la mitad de la reforma tributaria que recientemente se aprobó. Usted, que ha liderado el tema en el Congreso, siendo presidente o en caso de que sea presidente, ¿usted quitaría ese impuesto 1 y 2? ¿Cómo lo reemplazaría?
En 2 oportunidades en el pasado tramité 2 iniciativas de ley para eliminar el 4 por 1000. Incluso avanzaron, llegaron a segundo debate, pero luego se hundieron. El 4 por 1000 y los altos costos de los servicios financieros, lo que le cobran a uno por el cajero, por el certificado, que ya hemos dado avances, ¿no? Son el obstáculo para que la gente se bancarice y acceda. Eso hay que, pues, eliminarlo. El 4 por 1000 lo vamos a hacer de manera gradual para evitar que de un año para otro, pues, perdamos esos ingresos, y el reemplazo va a ser con el cheque que nos genera la explotación de hidrocarburos y de la minería, que algunos quieren acabar. Hoy ese cheque es de 23 billones, que puede servir enormemente para sacar a 21 millones de colombianos de la pobreza, situación en la que nos deja la pandemia. Y por allí tenemos una fuente muy importante de financiación, por supuesto, respetando el medio ambiente, con toda la rigurosidad, con todos los estudios, pero de allí puede salir el cheque para el reemplazo del 4 por 1000. Y también vamos a hablar de temas de salario mínimo, Salario que ya mínimo, se abrieron los exactamente. calendarios para la concertación. Bueno, y ese es un tema que la mayoría de la gente dice que es lo mismo todos los años, pero entonces en estos momentos tenemos una inflación casi del 5% y tenemos además un PIB de casi 10%. ¿Cómo se vería reflejado eso? ¿Cómo se ayudaría a que eso se vea reflejado en el bolsillo de los colombianos? Porque solamente se ve en las empresas. Siempre el aumento del salario mínimo en nuestro gobierno va a estar por encima de la inflación. Eso le va a permitir a la gente no solo conservar el poder adquisitivo, sino aumentarlo. Que su salario, que su ingreso le rinda más, le alcance para más, y que el salario signifique mejorarle la vida a la gente. Así que el aumento va a estar por encima de la inflación. Bueno, doctor Barguil, pues muchísimas gracias. Gracias. Vamos a seguir con otros temas, vamos a seguir con temas judiciales, de seguridad ciudadana, de defensa nacional, por supuesto también teniendo en cuenta esta mirada del candidato conservador. Aquí lo quiero invitar a este lado y quiero presentarle a nuestro compañero Felipe Quintero. Felipe, ¿cómo estás? Doctor David. Bueno, empecemos. Un tema polémico, el tema de la protesta. La protesta social, y que en los últimos días se ha visto bastante caldeada. ¿Tendremos los ciudadanos que aguantarnos los desmanes, y específicamente la gente que está sufriendo esto? ¿Qué hacer con estos desmanes? La protesta social, la protesta pacífica, se respeta, se garantiza. El vandalismo no va a ser permitido. Porque aquí los colombianos de bien, la propiedad privada, los negocios, el empleo de la gente se tiene que cuidar. Y lo que hemos visto no es ninguna protesta pacífica o social, lo que pasó en Cali, lo que ha sucedido en Bogotá, lo que se mantiene en el Portal de las Américas, eso no se puede permitir. Y allí tiene que el Estado actuar con toda la contundencia para proteger a los colombianos de bien. Esa mano dura se da con el ejército, que en algunos de los casos funcionó en la etapa más coyuntural de esto, o cómo controlar esas personas. El ejército siempre es la última opción, porque por supuesto el ejército, su formación es para combatir a las estructuras ilegales, no en las ciudades, pero sí es necesario en casos de crisis, como última opción, será el ejército una herramienta para poder defender a la ciudadanía. Otro tema polémico, el SMAT. ¿Qué hacer con el SMAT? La reforma a la policía. Muchas críticas caen sobre los funcionamientos y los procedimientos. ¿Qué hacer? Yo no siento que tenga que haber ninguna controversia. Todos los esfuerzos en formación en derechos humanos para nuestra policía, para el SMAT en particular, lo vamos a hacer. Pero por supuesto no nos vamos a quedar sin el escuadrón que puede generar la protección en casos de vandalismo y donde se atenta contra la propiedad privada y contra la vida de la gente. Eso no va a suceder. Felipe, gracias. Perfecto, Maritza. Muchas gracias. También sobre temas de seguridad, muy puntualmente, ¿la policía seguiría en el Ministerio de Defensa o pasaría a otro ministerio? Algunos están ¿Cómo? hablando de Justicia e Interior. Como se mantiene en la actualidad, pero vamos a hacer un esfuerzo inmenso. Creo que no sobra ningún esfuerzo en capacitarlos y formarlos en derechos humanos. Y vea, yo le digo algo, aquí nos quieren volver a nuestros héroes los villanos. Eso no se puede permitir, es que nos quieren reescribir los valores de esta sociedad, Maritza. ¿Cuánto le debemos a la fuerza pública? No hoy, en años de historia de violencia, de narcotráfico, de paramilitarismo, de guerrilla, y ahora nos quieren estigmatizar a la fuerza pública y eso no lo podemos permitir. Las manzanas podridas hay que judicializarlas y todos los esfuerzos en materia de derechos Y otro humanos. tema, fumigación aérea con glifosato, ¿sí o no? Sí, y nos vamos a acompañar de organismos internacionales y de organizaciones sociales para verificar, por supuesto, el cumplimiento de lo que establece la Corte y sobre todo, pues que se cuide la vida y el medio ambiente. Pero esto es el mal mayor o el mal menor, y el mal mayor es el narcotráfico, lleno de dinero
no solo asesinando colombianos, confrontando al Estado, sino llenando de droga las calles del país, porque esa droga no solo se está yendo al exterior, los vamos a enfrentar y les vamos a torcer el cuello, que es quitándole los recursos. Ahora vamos a hablar de temas políticos porque ustedes ayer tuvieron una reunión con la coalición de la experiencia que están diciendo no es coalición de la experiencia, es equipo por Colombia, y arranquemos así rápido y puntualmente. Si reciben o no a Óscar Iván Zuluaga, porque es que él ya tocó a las puertas y está diciendo, oiga, yo quiero entrar a esta coalición. No hemos tomado ninguna decisión, mire, nosotros es la segunda. Están muy tibios. Es la segunda. Están muy tibios con no, esta acá respuesta. no hay tibieza. Acá no hay tibieza, aquí hay un equipo de gente con resultados, gente de calle, gente que ha dado luchas, gente que ha transformado la realidad del país. En mi caso, 15 leyes, enfrentándonos a poderosos para defender a la ciudadana de a pie. Ayudamos a transformar una ciudad intermedia como Montería y usted ve los casos de éxito de las personas que conforman este equipo por Colombia, lo cual nos tiene muy motivados. Pero solo nos hemos reunido 2 veces. Lo que pasa es que nosotros no necesitamos tanto tiempo para ponernos de acuerdo frente a lo que nos une. Luchar contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la defensa de los recursos públicos en esa lucha frontal contra la corrupción y un mantra, empleo, 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 crecimiento económico, protegiendo el medio ambiente. Entonces, lo que pasa es que estamos en conversaciones con distintos sectores, no solo con quien usted me plantea, también aquí hemos estado hablando con los cristianos, con el MIRA, con los verdes, los liberales. Bueno, aquí va a haber noticias. Le presento aquí a mi compañero John Doctor Pose, Vargas, seguimos bienvenido a hablando la redacción de justamente de Noticias esas RCN. noticias políticas. Así es, Primicias entonces. Seguimos hablando de noticias políticas, pero Maritza, yo sí quiero insistirle brevemente por esa unión de Óscar Iván Zuluaga, porque nos han dicho que hay 3 votos a favor y 3 votos en contra. ¿Quién va a definir al fin esa votación? Parece que no han tenido problema con otros temas, pero ¿Quién con es este el tema sí. compuesto? Pero más o menos. los veo muy preocupados solo con ese tema. Esta va a ser una coalición, mire, amplia y de verdad, se lo digo, mire, no solo sobre quienes nos están preguntando, a mí me parece muy valioso e importante que ciudadanos de distintos partidos, ideologías, regiones, quieran estar en este equipo por ¿Quiénes Colombia. más entonces llegan? Mire, yo le pongo un ejemplo, ayer veía en las redes el apoyo que por ejemplo la concejal verde Lucía Bastidas le está brindando al equipo por Colombia, y conversábamos ayer que hay líderes liberales, bueno, les vamos a dar sorpresas. ¿Y qué otros? Porque nos estaba hablando de otros también. Pero deje que ellos hagan los anuncios, Partido porque si no, Verde hay, ¿quiénes son el los Partido del cristianos? Verde verde, del liberalismo, de varios sectores políticos, porque la gente ve que en ese equipo por Colombia no solo va a estar el próximo presidente del país, sino que hay un equipo de gente con resultados, que es lo que Colombia necesita para sacar a esos ciudadanos de la pobreza. Esta pandemia nos deja 21 millones de colombianos en la pobreza y ese es el reto mayor que hoy enfrentamos. Usted nos decía que los cristianos también van a llegar, ¿de la mano de qué partido? Estamos conversando con ellos y también con el ¿Con MIRA. quiénes? Colombia ¿Con el Justa MIRA? Libres y también el MIRA, pero eso aún no se ha definido, están haciendo ellos su proceso interno y esperamos que podamos adelantar pronto esas conversaciones. Maritza, lo cierto es que una vez se anunció la coalición Centro Esperanza, de inmediato los ataques fueron subiendo de tono. Incluso hay señalamientos de que la coalición Experiencia o Equipo por Colombia es la coalición de la compra de votos. Un señalamiento fuerte porque eso es una acción delictiva. ¿Qué decir frente a estos señalamientos? Mire, yo creo que quienes plantearon eso los traicionó el subconsciente. Y esos ataques vienen de la centro izquierda y los traicionó el subconsciente porque creo que estuvieron encerrados muchas horas con muchos compradores de votos que el país conoce y entonces empezaron pues mire las fotos. Entonces los traicionó el subconsciente porque allá sí que hay algunos compradores de votos profesionales. Doctor Barguil, pero dicen también que los que están allá en la coalición de la experiencia son el continuismo del gobierno de Iván Duque. ¿Ustedes qué le responden? Oiga, Marisa, el país está mamado de ese canibalismo. Mire, hace varias décadas se mataban liberales y conservadores. Hace poco, uribistas y santistas. Ahora nos meten entre izquierda y derecha o amigos del gobierno. No, mire, uno tiene que construir sobre lo construido con lo positivo que se ha hecho. Puede plantear escenarios distintos frente a políticas públicas que uno considera que se pueden hacer de una mejor manera. Y puede ser crítico frente a lo que a uno no le gusta, pero no nos dejemos embarcar en esas discusiones estúpidas. Pero es decir, Óigame, no, si son el continuismo, pero no les importa que les digan que son el continuismo. Mire, lo que yo le quiero decir es que hoy la preocupación es 21 millones de pobres que nos deja la pandemia. La preocupación hoy es cómo damos esa lucha para transformar al país desde las regiones, cómo le damos oportunidades a los jóvenes, y uno puede darle continuidad a lo bueno, a lo importante, a lo valioso, y puede hacerlo de manera distinta frente a aquellos temas donde no tengamos puntos en común o de acuerdo. Y en la coalición usted ve, y en ese equipo, que hay personas con distintos orígenes y posiciones frente al mismo gobierno. Unos que han apoyado, otros que no. Maritza, yo sé que esta pregunta no nos gusta hacerla, pero tenemos que hacerla porque la polémica fue tal
que debemos ponerla sobre la mesa, una campaña, doctor, que le suena seguramente hace muy pocos días del Día de la Violencia en contra de la Mujer, que prendió la polémica en redes sociales e incluso generó un pronunciamiento de la canciller. ¿Qué fue lo que pasó con esa campaña? La intención era buena, sin duda. Esa es una campaña mundial. Yo vi las fotos de la vicepresidenta de Estados Unidos, de Hillary Clinton, de Michelle Obama, de la reina Leticia en España, en un mensaje de fondo, que es ¿cuál? Tocar a la mujer más anónima, la que no tiene relevancia política, la que nadie conoce, tiene el mismo peso y debe tener el mismo rechazo como si tocaran a la más poderosa, Maritza. Es decir, tocar a una mujer es tocarnos a todos y nos debería levantar como sociedad. Le voy a contar de dónde salió esa campaña. En mi departamento, en un pequeño municipio, una niña de 15 años, embarazada de 5 meses, fue asesinada por su pareja en complicidad con sus amigos. Y con esa noticia nos levantamos. Yo dije, hoy en este día uno no puede salir con un videíto de esos bobos, cliché, no, vamos a... Pero usted reconoce de pronto culpa por lo menos en no haberlas consultado para utilizar la imagen de ellas. Sí, y mire, por ejemplo, frente a quien se molestó, pedí excusas y retiré la imagen, pero le digo algo, ¿sabe por qué no hicimos la consulta? Porque algunas eran funcionarias públicas y podíamos de pronto meterla en problema de participación en política y las otras eran candidatas, entonces podía parecer un guiño. Pero yo les hago una reflexión, si no hubieran sido famosas, se hubiera generado la controversia. Yo vi muchas fotos de mujeres maltratadas ese día y nadie dijo ni se preguntó. Solo cuando son personajes reconocidos es cuando se generan estos debates y eso es lo triste, porque nos debería importar lo mismo una mujer de una región, de un municipio pobre, una mujer que no tiene reconocimiento público o social, que es la más poderosa del país. Y ese es el fondo de la campaña. Doctor Barguil, le quiero preguntar por 2 temas del día. El primero muy rápidamente y está por el lado de la otra coalición, que es la del pacto histórico, en donde hoy se está conociendo que Luis Pérez llegaría al pacto histórico. ¿Cóve usted eso? Pues uno lo que ve ahí todos los días es que, pues en todas las regiones, departamentos, eso reciben a todo el mundo. Yo creo ¿Y eso que, es bueno, Mario? Pues mire, yo creo que uno tiene que plantearle al país que hay unos temas en común, que hay unas identidades, que hay unos propósitos comunes, pero esos sancochos, pues pareciera que es los votos por la razón que sea, sin importar nada. Y el otro tema es el de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, Maritza, que hoy dio una declaración, una rueda de prensa muy puntual diciendo que en el país no encuentra garantías, en las instituciones judiciales del país no encuentra garantías y se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el proceso de Hidroituango que hay en su contra. ¿Qué decir al respecto? No, por supuesto, él está en todo su derecho a hacer su defensa y de hacer todos los esfuerzos para demostrar su inocencia, pero por lo menos yo he sido un respetuoso de la justicia. A uno no le puede gustar la justicia solo cuando juzga al contradictor, ¿no? O cuando sale el fallo frente al contradictorio, ahí sí salen a aplaudir, pero no le gusta la justicia a uno cuando actúa frente a un caso que lo toca a uno. Y por supuesto la actuación de los entes de control es una actuación que pidió el país, es que no se nos puede olvidar lo que hace algunos años vivimos, estuvo a punto de destruirse la presa y de generar una situación sin antecedentes en la historia de Colombia. Una situación que hubiera puesto la vida de miles de ciudadanos en riesgo y por supuesto aquí el país tiene que conocer la verdad sobre eso, así que nosotros creo que tenemos que ponernos del lado de la justicia y de los entes de control. Bueno, pues doctor David Barguil, yo Doctor Barguil, muchísimas bienvenido gracias. y siga su recorrido aquí en Candidatos en la Vamos Red. ahora a esta otra parte que es mostrarle a los colombianos quién es el candidato. Más allá de sus propuestas políticas, más allá de las pujas que se dan públicamente, quién es David Barguil. Y aquí quiero traer una historia, que es la historia de su mamá y de su papá. Marisa, mire, a mí se me pone el corazón muy grande cuando hablo de mi mamá, porque mi mamá es una maestra, madre cabeza de hogar. Yo vengo de un pequeño municipio de la provincia del Caribe colombiano, de Cerete, Córdoba, y mi mamá es una luchadora que lo dio todo por sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Y me decía todos los días, Marisa, la educación, hijo, es la herramienta capaz de cambiar la vida y transformar a la sociedad. Yo me obsesioné con eso. Yo fui el mejor estudiante, estuve becado todo el colegio, fui el mejor IFES de mi promoción. Me vine con un crédito del ICETEX a Bogotá a estudiar y luego estuve becado por fuera y la educación me cambió la vida. Hoy, míreme, soy candidato a la presidencia y ese es el anhelo para millones de jóvenes y de colombianos. Entonces, ¿Y quién mi era mamá, su papá? Mire, mi padre, mi mamá lo tuvo que dejar cuando estaba embarazada de mí. A mi papá se lo llevó las drogas. La droga destruye la vida de la gente. La droga destruye familias. La droga destruye la sociedad. Yo conocí a mi padre cuando tenía 7 años. ¿Y en qué condiciones lo conocí?
Bueno, fue una historia, una prima, él nos buscó, estaba en un momento en que estaba pues bien y la historia era de esas casas viejas y él tocó a la puerta y yo me fui a una ventana y él se asomó y yo le dije a la orden, señor, y mi hermano que había convivido con él 2 años, lo tenía todavía en la cabeza y me hizo así y me dijo, Davo, ese es nuestro papá. Y ahí lo conocí y me enamoré de él. Me enamoré profundamente de él y bueno, casi que hice... ¿Y él logra salir del mundo de la drogadicción? Hice que volviera con mi mamá. Yo me aferré tanto, fui muy feliz de haber podido tener esa figura, mi padre al lado, pero no, la droga, él lo intentó. Mi madre nunca nos habló mal de él, siempre decía que estaba enfermo y no hubo ningún resentimiento, pero la droga se lo llevó. Sí. La droga destruye la vida de la gente y por eso mi posición frente a las drogas es muy radical. No podemos dejar que envenenen a nuestros jóvenes y a nuestros niños, que se destruyan las familias y la sociedad colombiana. Doctor David Barguil, y uno cuenta esa historia de una forma cuando uno es candidato político, pero de una forma distinta cuando se convierte en papá. Y aquí quiero invitar a su esposa y a su hija María Victoria y a Fadia. ¿Cómo hacen con una bebé que además tiene 9 mesecitos? Todavía está muy chiquita para manejar el tiempo con él, que ahora está en campaña y se la pasa viajando. Tratamos de sacar siquiera 10 minutitos al día para que él esté con ella, la consienta un ratico. Y si no podemos, pues videollamada. Toca. Bueno, y David, ¿cómo hacen ustedes para manejar el tiempo? Bueno, estamos viajando mucho, me las estoy trayendo. Además, esta es mi ilusión. Imagínense esta muñeca, 9 meses. Estoy madrugando mucho, Marisa, para en la mañana poderla besar, abrazar, a veces cambiar. Y bueno. ¿Es el encargado de los pañales y el tetero? ¿Cómo hace? Cuando puede. ¿Qué le toca a David Barguil? Pañalito, desayunito, cuando lo logra. Bueno, chao, Fadia. Gracias por este es el mejor regalo de Dios. Amor. Sí. Y la familia es el eje de la sociedad y tenemos que cuidarla mucho. Sí, es. Como ve, mamitis. Oh, sí, yo sé. Es que mire, así como dicen por ahí, y David, usted lo sabe, mamá no hay sino una. Mamá es mamá. Mamá es mamá. Mamá es mamá. Marisa, bueno. y la mujer colombiana que además es empoderada, luchadora, que la tenemos que volver más protagonista aún de todo esto en Colombia. Claro, y mire, aquí tenemos ya para cerrar esta sección de candidatos en la redacción, ponemos a los candidatos, los pasamos al tablero, los ponemos a responder muy rápidamente, primero sobre temas coyunturales, si se le apuntan o no a estos que serían reformas grandes. Y usted aquí simplemente coge este esfero y me dice sí o no. Y vamos a arrancar entonces, ¿reforma tributaria sí o no? Sí, y mire lo que voy a hacer. Eliminar las exenciones tributarias, esas gabelas para muchos poderosos, que yo lo he venido denunciando desde hace mucho tiempo. Vamos con otro tema que tiene que ver con el tema de la pandemia, porque en todo caso el siguiente gobierno recibirá todavía el tema de pospandemia. ¿Vacuna obligatoria, sí o no? No, yo soy un respetuoso de las libertades, pero vamos a exigir pues el carnet para que el que no decidió vacunarse pues entienda que no puede afectar a toda la sociedad. Y aquí, acabar con la ley de garantías a propósito de esa discusión que está también hoy sobre el tapete, que es... Yo no acompañé la eliminación de la ley de garantías. Restablecimiento de relaciones con Venezuela, y aquí pregunto específicamente por el régimen de Nicolás Maduro. Eso es una dictadura que le ha hecho daño y que ha destruido al pueblo venezolano, el país más rico de Latinoamérica, que hoy está en el 96% de pobreza, y muchos nos están presentando las propuestas que allá en Venezuela planteaban como si fuera una novedad. No, pero voy a buscar que la ONU facilite para el tema de fronteras y para el tema de la atención de connacionales. Y de esa manera podamos restablecer el tema de fronteras y podamos atender a los connacionales. ¿Y aquí usted reconocería a Guaidó como presidente de Venezuela? Mire, no, lo que yo he dicho es que no vamos a darle reconocimiento no solo en Venezuela, Nicaragua, el señor Ortega, y a esas dictaduras que destruyen la democracia no les vamos a dar oxígeno. Aumentar la edad pensional. ¿Se necesitaría sí o no una reforma pensional y se aumentaría la edad pensional? Lo que hay que hacer es eliminar los subsidios para las altas pensiones.
para que con ese dinero podamos pensionar a más colombianos con el salario mínimo y a los más pobres que se están quedando por fuera de la pensión. Aquí es legalización de la droga, ya sabemos que no, y hay razones personales y políticas, entonces pasemos de una vez al siguiente, que es el compromiso con el tema de las mujeres que usted dice, son la fuerza en el país. ¿Gabinete paritario, sí o no? A mí me gusta, y mire, yo quiero que la mujer sea protagonista de esa lucha que vamos a dar para combatir la pobreza. Y le digo por qué, piénselo. Una mujer cuidando los dineros de los colombianos es como actúa una mujer cuidando los dineros de la familia. Así que la mujer será protagonista en esa lucha para sacar a 21 millones de colombianos de la pobreza. Quiero que sea una mujer la que lidere ese gran programa que será transversal con todos los ministerios y entidades. Y doctor David Barguil, también pensando un poco en lo que va a haber un poco más allá en la campaña, aquí a nuestros candidatos también les preguntamos por esas coaliciones que se pueden hacer. ¿Con quién haría usted coalición y con quién definitivamente no la haría? ¿A quién estaría dispuesto a recibir en su campaña o en esa coalición que hoy en día están formando? Maritza, esto es caos y destrucción del aparato productivo. Mire, la pandemia hoy nos deja en Colombia el 42.5% de la población en pobreza. En Venezuela, cuando llegó Chávez al poder en el 99, la pobreza era del 42.8%. Las mismas ideas que hoy nos proponen aquí, regular precios, gastarse el ahorro pensional, estatizar la economía, incluso han llegado a más. Hablan de acabar con la industria del petróleo y de la minería, que produce billones, dinero necesario para sacar a esos colombianos de la pobreza, acabarla. Es la destrucción del aparato económico. Sí. Allá esas ideas dejaron a Venezuela en un 96% de pobreza, así que es un no rotundo. Y entonces frente a los demás, uno puede tener diferencias, distancias, temas que a uno no le parecen, pero creo que sobre temas fundamentales como defender la democracia y entender que aquí lo que hay es que dar una lucha para brindar oportunidades y sacar a los colombianos de la pobreza, podemos llegar a acuerdos. Entonces aquí usted le abriría la puerta a Oscar Iván Zuluaga, nos queda claro que sí. Y a Rodolfo Hernández, y a Alejandro Gaviria, y a Sergio Fajardo, y a todos bajo un acuerdo fundamental, unir esfuerzos para sacar a esos colombianos de la pobreza y construir un país más justo que le brinde oportunidades a todos. Es decir, en una segunda vuelta podríamos ver al equipo por Colombia, que muchos conocen como coalición de la experiencia, junto a la coalición de la esperanza. Pues yo espero que cuando yo pase la segunda vuelta, muchos de estos candidatos entiendan que más allá de temas de partido o de si hay o no empatía personal, política, hay un bien superior, defender la democracia en Colombia. Y tenemos que unir esos esfuerzos con ese propósito. Sin democracia no hay futuro. Y si hay un empobrecimiento y una destrucción del aparato productivo, lo que vamos a vivir es una situación muy trágica que ya la hemos visto en otros países. Pues, doctor David Barguil, candidato por el Partido Conservador, muchísimas gracias por compartir sus propuestas, sus posiciones políticas y hablar de todos estos debates que se están generando alrededor aquí, en la redacción de Noticias RCN. Usted en un momento me dijo, usted es muy conservador, el otro momento me dijo, usted es como revolucionario. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, Maritza, es dar luchas y vamos a seguir dando luchas, como en el pasado nos han visto, para que en este país pues, sea un país más justo, de oportunidades y sobre todo no tengamos 21 millones de compatriotas en la pobreza. Eso parte del corazón y nos debe movilizar. Pues doctor David Barguil, nuevamente muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por seguirnos. Ya saben que pueden hablar, generar opiniones, comentarios en las redes sociales con numeral Candidatos en la Redacción y numeral Colombia Elige. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo candidato en la redacción de Noticias RCN.